Buenas tardes. Bueno, siguiendo con las docencias del día de hoy, primero quiero agradecer a la invitación de Aspasi para dar esta conferencia respecto a las recesiones segmentarias. Hoy los temas han sido un poco entrar en algo de controversia, sí, revisarnos nosotros mismos si lo que estamos haciendo es lo correcto, si podemos avanzar a hacer algo mejor. Entonces, resecciones segmentarias, principalmente vamos a conversar de dos resecciones nada más, la resección del ángulo y la resección de transverso. Usualmente esta cirugía, ¿esto cómo lo paso para adelante? Ya. No tengo conflicto de interés. A manera de introducción, pues como les comentaba, vamos a comenzar con las resecciones segmentarias, principalmente cuando hablamos de resecciones de transverso o resecciones de ángulo esplénico. ¿Por qué? Porque las resecciones usualmente de estos segmentos conllevan a hemicolectomías o colectomías extendidas, colectomías subtotales, con todo lo que implica la morbilidad de estas resecciones. Los tumores de ángulo esplénico pues representan el 2 a 5% de las neoplasias, y lo que respecta al colon transverso, más o menos 4.7% de las neoplasias, el 5%. O sea, estamos hablando de resecciones que no son tan comunes verlas. La otra situación que tenemos es la definición de cada cosa. Resección cuando hablamos de una neoplasia de transverso, estamos hablando de una neoplasia que está a 10 centímetros, está en el centro prácticamente del transverso, o que está dentro de los 10 centímetros después del ángulo hepático y después del ángulo esplénico, hacia el transverso. Eso mismo le iba a decir. La definición de ángulo esplénico, para decir que la neoplasia está en esta parte, debe ser 10 centímetros a partir de la neoplasia hacia el transverso y hacia el descendente. Dentro de las neoplasias del ángulo esplénico, pues muchas veces están más cargados hacia el lado izquierdo, o sea, hacia el lado descendente, o más cargados hacia el transverso, y esto se determina según el límite de los 10 centímetros, que conversaremos más adelante de eso, para poder tener un poquito más de contexto de las cosas. Bueno. ¿Sí, no? Entonces, las resecciones segmentarias a este nivel, pues va a depender mucho de la ubicación del tumor. Hay varias situaciones de comportamiento respecto a los cirujanos. Por ejemplo, la forma en cómo en Asia se opera, en Japón, por ejemplo, y la forma en cómo opera americanos, la forma como operan los europeos. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, los japoneses tienen una forma de disección que va desde las disecciones con el número D1, D2, D3. Hay parte de los europeos, sobre todo con el advenimiento del Dr. Held, cuando comenzó a hacer las resecciones de rectos mesorrectales totales, que el mismo concepto se trasladó a las resecciones mesocolónicas totales, y esto ha permitido tratar de hacernos una pregunta, y es si realmente estamos haciendo las resecciones de forma adecuada según lo que realmente importa. Una de las primeras cosas es quitar el tumor. La segunda situación que hay que tener presente es qué tanto voy a quitar. No solo el tumor, porque estamos hablando de tumoraciones tipo cáncer, no solo el tumor, sino también la resección del meso, ya que en el meso se encuentra la cantidad de adenopatías o ganglio, la cosecha ganglionar, que va a determinar también un pronóstico en estos pacientes. Entonces, no es solo la resección del colon o qué tan largo sea la resección del colon, sino conocer dónde desemboca realmente la cantidad de adenopatías que van a tener diseminación por parte de esta tumoración. Entonces, aparte de esto, pues esto no es nuevo. En 1994 fue una de las primeras veces que se publicó o que se intentó reconocer si realmente existe. ¿Qué le pasó? Bueno, 1994 fue uno de los primeros estudios. En ellos trataron de hacer si esto realmente era óptimo, hacer una resección segmentaria o hacer una resección completa, extendida, que era lo que le llamábamos.
Y ellos lo que encontraron es que de randomizados, 270 pacientes randomizados, y aquí trataron de ver si realmente oncológicamente esto era funcional o no lo era. Los resultados que obtuvieron en este estudio en 1994 fue que tenían incluso una tendencia más de irles mejor a los pacientes en los pacientes que no se hacía una resección tan extendida. Ellos incluso hablaban de que es importante reconocer la disección a nivel de las mesentéricas, a nivel de la mesentérica inferior, sobre todo en el colon izquierdo, y lo segundo es que los resultados que encontraron en estos pacientes eran totalmente comparables. Otro estudio, ese a nivel oncológico. Y a nivel funcional, en el 2008, trataron de hacer un estudio para poder conocer si había alguna diferencia. Ellos revisaron desde 1991 hasta 2003 si había alguna diferencia funcionalmente hablando entre los pacientes que se le hacían las resecciones segmentarias o los que se le hacían las resecciones extendidas. Y funcionalmente, los pacientes que se le preservábamos un poco más de colon tenían mejor tasa de defecación, mejor ciclos de defecación, funcionaban, tenían mejor calidad de vida, se atrevían a viajar y tener actividades sociales de una manera más satisfactoria, y en general los resultados eran más funcionales. Ya la computadora está cansada. Sí. Con lo que respecta a los conceptos, pues como les decía, las disecciones. Hogenberg en el 2009 describe la excisión completa de mesocolon, y aquí es donde nos planteamos qué es lo que realmente importa. Primero, se disminuyó incluso la tasa de recurrencia de 6% a 3%, y la disección japonesa, que habla de la ligadura central, pues son los que han propuesto la regla de los 10 centímetros como margen de resección a nivel del tumor. Y de aquí divide entonces la excisión del meso según el nivel de ganglionar. Por ejemplo, una disección D1 es una pericólica, D2 son los intermedios en las arterias principales, y D3 son las ligaduras centrales. Esto es importante porque quizás esta es la parte en donde más tiene algo que ver las resecciones. Y para esto se está haciendo un estudio prospectivo aleatorizado del 2021, que es el T-REX Study. Esto involucra, ellos quieren hacer un reclutamiento de más de 4.000 personas entre Japón, Corea del Sur, Alemania, Rusia, Lituania y Taiwán, en donde puedan tener una distribución de dónde es realmente la cosecha ganglionar que amerita estudiar o resecar en los pacientes, clasificándola según la posición, según el vaso que lo alimenta y también según la distancia que tiene entre cada uno de los vasos en los cuales está. Por ejemplo, entonces, hablando de esto, las resecciones segmentarias específicamente de ángulo caería más o menos en este tipo de resecciones, en donde tenemos la rama izquierda de la cólica media y tenemos la cólica izquierda haciendo un arco, el cual este arco, pues el tumor prácticamente está en el centro de ellos. O sea que este tumor está siendo alimentado por dos vasos. O sea que la disección en ese nivel sería de estos dos vasos. Aparte de eso, pues también hay que recordar que esta es un área, tanto del ángulo esplénico sobre todo, que es altamente variable en lo que respecta a la anatomía. Hay arcos, tenemos el arco de Riolano, el primero es de Drummond, que es el que todos conocemos como la marginal, el arco de Riolano, que también puede ser un poquito más dificultoso, y el arco de Mickovic, que es un arco muy poco frecuente, el cual puede hacer una disección de ángulo esplénico extremadamente complicada. Entonces, comenzando con ángulo, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar la vena mesentérica. Nosotros hacemos la disección de medial a lateral y de esta manera hacemos un pocket paraduodenal, y el pocket paraduodenal nosotros hacemos la disección hasta llegar a la otra parte del pared, disecando la fascia de coalescencia. Aquí vemos la fascia de coalescencia y terminamos la disección. Acá podemos ver, esto es un arco que nos tocó ver. Este puede ser un arco de Riolano, un arco de Mickovic. Estaba muy pegado, no permitía hacer la disección, por lo tanto disecamos la mesentérica de un lado, de este lado, la mesentérica, la arteria,
estelar la ligamos directamente y podemos entonces completar la disección a ese nivel de la misma manera como usualmente la hacemos, que es para para duodenal de medial a lateral. El siguiente paso, por decirlo así, sería la parte de la disección del páncreas. Aquí tenemos el páncreas, pasamos por encima del páncreas para poder llegar al otro lado de la trascavidad de los epiplones y entonces poder tener aislada la parte superior del pocket paraduodenal. Sin embargo, hay veces que esta disección pues no es tan sencilla y aquí tenemos, por ejemplo, Gerota. Esto que está aquí, que ya no se ve, es la suprarrenal y en este caso nos metimos por debajo de la suprarrenal y aquí teníamos la vena esplénica. El plano estaba mal hecho, no se reconoció como debe reconocerse, por lo tanto lo que hicimos fue que nos fuimos desde la parte superior. Aquí vemos la suprarrenal, aquí estaba el riñón, Gerota, el páncreas lo teníamos por la parte de arriba, nos fuimos por debajo y aquí está la vena. Es porque esta área pues no es un área tan fácil de disecar, así que hay que tener presente la anatomía. Luego continuamos con la disección selectiva. Aquí está la arteria mesentérica, esta es la cólica izquierda. Disecamos selectivamente la cólica izquierda y al nivel de la cólica izquierda entonces hacemos la resección. En este caso pues teníamos una vena. En el otro video podemos ver la misma situación. Disecamos la arteria mesentérica, este es el tronco rectosigmoideo y rectosigmoideo. Disecamos la arteria cólica izquierda que va hacia acá y como este es un área de alta variabilidad anatómica, pues aquí teníamos dos vasos que iban hacia arriba, hacia el lado izquierdo. Y el último paso sería la disección de la rama izquierda de la cólica media, que es este vaso que tenemos acá. Una vez ya hecho la disección paraduodenal, pues podemos tener acceso a este vaso y de esa manera hacer la resección a este nivel. Entonces, haciendo una revisión de los resultados de los últimos 5 años, específicamente solo los metaanálisis, pues hemos encontrado que aún no hay consenso. Se hizo una encuesta de 190 cirujanos en 4 sociedades francesas y el grupo de cirugía de recto de los franceses. Esto sucedió en el 2019. ¿Qué encontraron? Que el procedimiento, hasta esa fecha, el procedimiento preferido del colon transverso era la colectomía derecha extendida y el procedimiento favorito del ángulo esplénico era la hemicolectomía izquierda hasta la mitad del transverso. Sin embargo, encontraron que el 70% había cambiado a una resección de ángulo esplénico y que la linfadenectomía de la arteria cólica izquierda era el punto más importante de la disección. Esto permitía que fuese laparoscópico en su mayoría, muy poco abierto y mínimo prácticamente en esta época, pues la mano asistida. En lo que respecta a, siguiendo las revisiones en Reino Unido, 2020, 956 pacientes, ellos no encontraron que había diferencias estadísticas en prácticamente ni en sobrevida a 5 años, ni enfermedad libre, ni libre de enfermedad a 5 años, ni infecciones sitio quirúrgico, ni los leaks anastomóticos. Hay mucho más recuento ganglionar en las colectomías extendidas, sin embargo, este recuento ganglionar en las colectomías extendidas no daba ningún beneficio oncológico. Hay más hilios en la colectomía extendida y el tiempo quirúrgico es menor en las colectomías segmentarias. En lo que respecta a la base de datos nacionales de Italia, pues encontraron lo mismo en el sentido de que hay más tasa de pacientes que se le pueden realizar cirugía laparoscópica cuando se utiliza solamente la resección de ángulo esplénico y no hay diferencias ni en complicaciones, ni en oncológico, ni en la tasa de sobrevida a 5 años. 2021, 6 países, estudios retrospectivos multicéntricos, 18 años de seguimiento, 399 pacientes, hay más recuento ganglionar en las extendidas, sin embargo, a mayor resección hay más hilio, más estancia intrahospitalaria, al paciente le va peor. Por lo tanto, pues recomiendan, en caso tal que se pueda, realizarse resecciones segmentarias. 2022, multicéntrico, desde 2006 hasta el 2014, 313 pacientes, tampoco encontraron diferencias en términos de
de enfermedad, de sobrevivencia libre de enfermedad, ni tampoco en recurrencia de las tumoraciones. En los pacientes del grupo GRECAR, que ellos son un grupo francés que se dedica a tumores de recto, a cirugía de recto, ellos encontraron que no había diferencia tampoco en morbilidad, incluso encontraban que había mejor tasa de sobrevida en los pacientes con resecciones segmentarias, porque se concentra en la resección de lo que realmente importa del meso de la tumoración que estamos tratando. Después, en el 2023, se trató de hacer, según encuesta tipo Delphi, tratar de hacer qué tanto es necesario o qué tanto podemos definir las cosas, y apareció, no solo ahora en los japoneses, sino también en los americanos, la regla de la localización de los 10 centímetros, y tratar de que inicialmente pues hay que hacerle una tomografía al paciente, hay que saber dónde está localizada las cosas, no vamos a entrar al rompe. Esto no es una cirugía de urgencia, esto es una cirugía reglada y estudiada, por lo tanto necesitamos una doble localización y una tomográfica, y a la hora de tomar la decisión de hacer una cirugía del segmentaria, pues una decisión que se toma intraoperatoriamente cuando vemos que realmente califica para este tipo de resecciones. Y eso lo hacemos después de una laparoscopía diagnóstica cuando tenemos el paciente en el salón de operaciones. Aquí podría prestarse para pensar la parte de los consentimientos informados. Sin embargo, la decisión de cómo es la resección dentro del salón de operaciones, pues es algo que debe estar denotado en el consentimiento previo, y el paciente debe conocer todas las opciones y escenarios posibles a ellos. En el 2023, uno de los últimos metaanálisis que se ha realizado, esta vez con 6.176 pacientes, tampoco encontraron diferencias, y encontraron ya más específicamente que la función de los pacientes con una colocolónica, que antes era algo no pensado, pues tenían mejor función gastrointestinal, mucho más parecido a la fisiológica. Ellos hicieron un metaanálisis de todo esto con un número específico de las recesiones. Obviamente hay más recesiones de ángulo esplénico que las colectomías extendidas, y también lo compararon con las colectomías izquierdas, no solo la extendida, la subtotal. 2024, 5.238 pacientes en los mismos estadios, estadio 1, 2 y 3 de cáncer rectal. No hay beneficio de colectomía extendida en resultados oncológicos, y los resultados funcionales similares. En 2024, 5.918 pacientes. Esto es un review y metaanálisis de la literatura. Tampoco encontraron diferencias. Sin embargo, las colectomías segmentarias o izquierda, en este caso, que lo compararon, tenían una recuperación más rápida. A lo que respecta a colon transversos, pues hay dos maneras de abordarlo. La primera es haciendo la liberación de los dos ángulos para luego ir hacia la cólica y media, que es una forma de hacerlo a través de la transcavidad de los epiplones. Se hace la disección hacia el ángulo esplénico y después hacia el ángulo hepático, como en este caso. Y la otra forma es localizando en la posición de la vena, de los vasos de los cólicos medios, y haciendo la disección de la cólica media, ligándolas para luego hacer entonces la disección del recto del colon. ¿Qué se ha visto en la literatura? Pues las resecciones a nivel del transverso, en el 2020, 3.395 pacientes se ha encontrado que tienen menos ilio, pero pacientes tienen más fugas. Esto en relación probablemente a las anastomosis colocolónica. En el caso de los tumores de transverso, pues estamos hablando de un solo vaso central con bastante espacio entre la cólica izquierda y la cólica derecha, en el caso que esté presente, o la iliocólica, que es lo único que le queda al lado derecho de irrigación. Por lo tanto, estos pacientes necesitan tener una buena marginal, que tengan una muy buena perfusión, y eso es una de las críticas principales a la colectomía segmentaria del colon transverso. Sin embargo, con el advenimiento actual del verde indocianina, por ejemplo, pues eso ha hecho que tengamos una mejor idea de la perfusión que tenemos ante estas pruebas segmentarias, y por eso es que en las revisiones
subsiguientes, sobre todo en esta que es de la Clínica Mayo 2021, 66.062 pacientes, ellos encontraron que la colectomía extendida no está asociada a mejores resultados, que la colectomía segmentaria está asociada incluso a mejor sobrevida libre de enfermedad. A pesar de no ser estadísticamente significativo, pues la tendencia era hacia esto, y ellos lo reflejan en este Visual Abstract, en donde hablaban de que la colectomía extendida está asociada a una menor sobrevida a 5 años. ¿Qué dicen las guías actuales? Bueno, las guías están del 2022 y ellos dicen que la extensión de la resección debe ser limitada según la posición de la tumoración. Ellos no se meten todavía con ni las reglas de los 10 centímetros, ni tampoco en qué tipo de resecciones hacerle al paciente. Y bueno, para compartirles la experiencia en el Santo Tomás, pues es una revisión de lo que nosotros hacemos, de las resecciones extendidas, desde de ángulo esplénico y transverso 2020-2025. En este periodo hemos operado 19 pacientes con resecciones parciales tanto en ángulo como en transverso, todos con diagnóstico de adenocarcinoma, y las reconstrucciones de todos estos pacientes han sido de la misma manera, que ha sido con una colocolónica extracorpórea y con tipo Barcelona, o sea, una anastomosis cerrada. La estancia intrahospitalaria de 5 días, el conteo ganglionar promedio ha sido de 20, tratamos de compararlo junto con las tradicionales, las resecciones segmentarias, y nos hemos dado cuenta que las resecciones segmentarias son comparables entre ambas, tanto las segmentarias como las tradicionales. Tuvimos una fuga anastomótica y esa fuga pudimos rescatarla con Ovesco, y esas de las complicaciones que hemos tenido, pues la mayoría son infecciones de sitio quirúrgico. La mayoría la pudimos hacer por laparoscopía. Y a manera de conclusión, pues el tiempo quirúrgico de las resecciones segmentarias es menor. El mayor compromiso ganglionar es pericólico y es en el sitio de drenaje más próximo al tumor. Falta los resultados del T-Rex para poder saber si realmente estas características son reales. El conteo ganglionar siempre hay que recordar que es uno de los factores que más determinan la sobrevida del paciente. Dentro de todas las resecciones, pues no hay diferencias entre una y otra, ni las resecciones segmentarias, ni tampoco las extendidas, y la función se recupera mejor en los pacientes con resecciones segmentarias que en los pacientes con resecciones extendidas. Muchas gracias.